Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos 11 al 17. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron: Despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les contestó: Denle ustedes de comer. Y ellos le replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hagan que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron así, y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos este domingo otra fiesta dogmática, entre comillas, porque surgida en la defensa de la doctrina. Y esta fiesta nos recuerda la verdad de la Eucaristía, la cual fue querida por Jesús como memorial suyo, que acompaña y sostiene el caminar de su iglesia hasta su gloriosa venida al final de los tiempos. Todos los domingos, y cada día también, celebramos la Eucaristía, es verdad. Pero la Iglesia también nos pide confesar y adorar este misterio inagotable en un día particular, además del Jueves Santo. Te invito a profundizar conmigo este misterio en esta ocasión, apoyándonos en el relato de la multiplicación de los panes que acabamos de leer en la versión del evangelista Lucas. Pero antes de leer el relato, quisiera invitar a tener presentes 2 premisas. La primera es que este es un acontecimiento testimoniado por todos los evangelistas, los 4, y de forma consistente. Y allí lo encontramos 6 veces. 12 en Marcos, 12 en Mateo, 1 en Juan y 1 en Lucas. Un dato que nos dice cuánto este evento fue retenido como importante por las primitivas tradiciones acerca de Jesús. La segunda premisa es su trasfondo en relatos del Antiguo Testamento. Para el oído de una persona hebrea, acostumbrada, como estaba, a los relatos del Antiguo Testamento, podría sonar familiar esta expresión de la o este relato de la multiplicación de los panes, porque tenemos al menos 3. El del maná en el desierto, Éxodo 16, donde interviene Moisés, y 2 multiplicaciones proféticas, una llevada a cabo por Elías, en Primeras Reyes 17, 7 al 16, el de la viuda de Sarepta, y otro por Eliseo, que es el más parecido al que leemos hoy, en Segundas Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Tanto el relato de la provisión de maná en el desierto, como el milagro de Eliseo, que nutre a 100 personas, a 100 personas con apenas 20 panes, podemos ver que Lucas le hace eco a estos acontecimientos, sobre todo el de Eliseo. Hay puntos en común, si bien los detalles pues, no son los mismos. Y he citado estos relatos del Antiguo Testamento porque nos ayudan a captar hacia dónde apunta el mensaje del relato de Lucas. Esto es, la provisión por parte de Dios a un pueblo en camino de éxodo y además el reconocimiento de la identidad del Mesías. Esto lo veremos enseguida en nuestro análisis. Entre tanto, sigamos el desarrollo de nuestro relato. Partamos del dato con el cual Lucas nos prepara para la escena en los versículos 11 y 12 de su Evangelio, del capítulo 9 de su Evangelio. Resulta que una gran multitud
que acababa de ser evangelizada por los apóstoles, había venido en búsqueda de Jesús, y Jesús las atendió. El narrador de Lucas indica que los 12, atención, juegan un papel importante en este relato. Mientras en los otros evangelistas, en Mateo y en Marcos, se habla solamente de los discípulos, Lucas aquí desde el principio se refiere expresamente al grupo de los 12. Así lo dice en el versículo 12, casualmente. Luego dirá discípulos, pero se ha referido a los 12. Se trata de los mismos 12 que han sido llamados en la montaña y a quienes él ha denominado apóstoles, como dice Lucas 6:13. Estos mismos 12 han sido recientemente enviados en misión en medio del pueblo para evangelizar y sanar al pueblo de Dios. Lucas 9:1-6. Pues resulta que la misión de estos 12 no ha terminado con el regreso y ni siquiera con el intento de ir a descansar a Betsaida, como se los ha propuesto el maestro en el versículo 10. Pues bien, el narrador de Lucas anota ahora: cuando la gente se dio cuenta, le siguió. El detalle interesante es que toda esa multitud reunida por la predicación y por las sanaciones llevadas a cabo por los 12 no pueden quedar ahí nomás. La gente requiere de acompañamiento y de atención a sus necesidades. El pueblo de Dios requiere de cuidado. Y esto Jesús lo percibe. Es en este punto en que comienza el relato. Versículo 11. Cuando la gente se dio cuenta, le siguió. Y él les acogió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad. Atención con los tres verbos: acoger, predicar y sanar. Pero el primer verbo nos da la clave de todo. Jesús recibía, acogía. Y los otros dos muestran cómo le respondía. Este es el estilo de Jesús. Un estilo hospitalario. Un estilo que no declara extraño a ninguno. La gente quiere escucharlo. La gente ha encontrado en él a uno en quien puede confiar, que le puede liberar, sanar de sus males, aliviar las cargas que pesan sobre sus vidas. Y Jesús, sin escatimar esfuerzo, renunciando a su propio descanso, les anuncia el reino de Dios, los educa y los sana. Esta es su vida de siervo de Dios, de predicador de la buena noticia del reino que el Padre le ha confiado. Y es así como empieza nuestro relato. Valía la pena subrayarlo, porque es una síntesis de la misión de Jesús que luego le confía a la iglesia en cuanto apostólica. Lo propio de Jesús, y también será lo mismo para la iglesia, lo propio es acoger, dar esperanza, sanar, saciar el hambre de pan y de absoluto. Todo ser humano tiene necesidad de alguien que le acoja, que se lo tome en serio, ¿verdad? Que lo abrace y que lo impulse hacia adelante en el camino de la vida. Veamos ahora lo que hace Jesús, versículos 13-15. Lucas nos dice que esto ocupó el resto de la jornada para Jesús. Pero ahora el sol se oculta, cae la noche. Y los 12 se ponen ansiosos, piensan en las cosas prácticas, como es obvio. Y estos vienen donde Jesús para avisarle que ya es tiempo de mandar a la gente a buscar hospedaje y comida, ya que el lugar es desierto, dice el versículo 12. Ellos ponen en primer plano dos nuevas necesidades a las que hay que responder: techo y comida. Se trata de una observación que nace de una mirada realista. Pero Jesús no aprueba esta posibilidad racional. Por segunda vez, no despacha a nadie. Les responde más bien con un reto. Les delega a ellos la tarea. Denles ustedes de comer. Leemos en el versículo 13. Esta tarea obviamente era imposible para ellos. Y es aquí donde se asoma el tema central de este pasaje. Así como Jesús hizo posible una pesca milagrosa,
recuerdan el capítulo 5, versículo 11, también sabrá nutrir a toda esta multitud que está allí congregada. Es el quien da de comer a todos sin que le falte a nadie. Denles ustedes de comer. Con este mandato los exhorta a entrar en la dinámica de la fe, poner en marcha esa confianza que está presente en todo corazón y que Jesús sabe reavivar. Pero los discípulos no comprenden e insisten en exponer su pobreza delante de Jesús. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿O quieres que vayamos a comprar? ¿No? O sea, tenemos comida suficiente solamente para nosotros. Y ante la objeción, ante el planteamiento de otra solución posible, la de ir a comprar, Jesús les da otra orden. Versículo 14. Háganlos sentar en grupos de 50. Se trata de un número, 50, un número que es múltiplo de 5,000. La cifra que el narrador de Lucas nos ha dicho que es el de los hombres que estaban allí presentes. Quizás en cuanto cabezas de familia, la multitud era mayor. Y aquí hay un detalle. Esta indicación de grupos de 50 no parece ser casual. En griego, el término clisia, que aquí se traduce como grupo, connota una connotación, connota una comunidad de mesa. Esto es lo que connota, una comunidad de comensales. Y también en el Antiguo Testamento hay un texto iluminador. Esta fue una de las formas como Moisés, aconsejado por su suegro Jetro, subdividió al pueblo de Dios durante su caminar en el desierto en la experiencia del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 18, versículo 25. Pues bien, aquí son los 12 quienes tienen la tarea de organizar a la multitud en grupos, pequeñas comunidades. Y ellos van a llevar a cabo puntualmente esta instrucción que viene de Jesús. Y pasamos ya ahora al momento central, versículo 16. Cuando todo está listo, Jesús procede con dos, llamémoslo así, 2 grupos de acciones. Las primeras referidas a los panes y los peces y las otras referidas a los 12. Con respecto al alimento, Lucas nos ofrece una descripción muy detallada de las acciones de Jesús. Versículo 16. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los dio. Notémoslo bien. Tenemos 4 verbos. Los 4 verbos que vamos a llamar eucarísticos. Tomar, bendecir, partir y dar. Estos 4 verbos asumen un fuerte valor si se les compara con los gestos tan parecidos que lleva a cabo Jesús en la última cena, en Lucas 22:19, y de nuevo, ya como resucitado, en la cena en Emaús, Lucas 24:30. Siempre con alguna variante, pero se trata en esencia de los mismos verbos. Y esto es importante. Se podría decir desde ya que son los verbos eucarísticos. Probablemente estas acciones eran muy familiares para la comunidad de Lucas, la cual veía aquí una anticipación de la celebración eucarística. De hecho, las semejanzas que conectan estas 3 comidas, la comida con 5,000 en el desierto, la comida en la última cena con los 12, la comida con los 2 discípulos de Maús, todas están conectadas hasta confluir en la celebración que será llamada con solo uno de los 4 verbos, con el nombre de fracción del pan, como se dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Pero en los verbos hay otro detalle más. Para describir el momento de la oración, se dice que Jesús bendijo, eulogeo se dice en griego. No se dice que haya dado gracias, eucaristeo,
el verbo que utilizan Mateo y Marcos. Aquí aparece el verbo bendecir, eulogeo. Sabemos bien que en la tradición hebrea se acostumbraba a elevar una oración de bendición a Dios antes de comer. Pero atención, aquí en cambio el que es bendecido es el alimento. El otro grupo de acciones tiene que ver con los 12. Es a ellos a quienes Jesús les entrega el pan y el pez para que lo distribuyan a la gente. Dar a ellos y distribuir pasa por mano de los apóstoles. Para ellos, esos dos verbos. Y llegamos a la conclusión del relato en el versículo 17. Finalmente tenemos el resultado, como nos informa el narrador, como una especie de sorpresa final. Tenemos un exitoso final que apunta a dos frentes. En cuanto a la gente, se dice en el versículo 17 que todos ellos, toda la gente fue saciada. Y en cuanto a los 12, se dice que ellos fueron los encargados de recoger en 12 canastos todos los trozos que sobraron. Veamos primero lo que pasa con la gente. Quedó saciada. No es un detalle menor. El verbo griego es hortazo, un verbo que nos recuerda la bienaventuranza que ya había sido pronunciada en Lucas 6:21. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados, dijo Jesús. Un verbo también en boca de María en el Magnificat. Este mismo verbo, saciar, hortazo en griego, se utiliza para decir que Dios sacia. Así lo encontramos en el Antiguo Testamento, en la versión griega, claro, la Septuaginta, para expresar la abundancia de bienes con que Dios sacia a su pueblo. Lo podemos ver en el Salmo 37, versículo 19. En días de hambre serán saciados. O el Salmo 81, 17. Y yo les alimentaría con flor de harina, les saciaría con miel de roca. O el Salmo 132, 15. Bendeciré con abundancia sus provisiones, saciaré de pan a sus pobres. Es el verbo de Dios en el Antiguo Testamento. El Dios que cumple sus promesas sacia. Sacia no solo el estómago, el corazón del hombre. En segundo lugar, vemos cómo se recogieron 12 canastas. Las recogen los 12 apóstoles. De nuevo tenemos el múltiplo. Las 12 canastas de sobras corresponden al número de los apóstoles, lo cual es un signo de la nutrición que recibirán todos aquellos que serán en el futuro reunidos por su misión evangelizadora y directora de la comunidad. El detalle de la abundancia, una abundancia que desborda, sobró, tiene además un carácter escatológico. Quiero decir, escatológico quiere decir que apunta a los tiempos definitivos en la realización de la historia. Por lo tanto, este es el tiempo del cumplimiento, que se distingue por la abundancia, de la cual es signo un gran banquete, como lo había profetizado Isaías 25, 6 al 12. Bueno, este es el relato de este domingo. Lo hemos leído completo, pero nos preguntamos ahora, ¿cuál es la perspectiva particular de Lucas y cómo se delinea el mensaje? Para captar el mensaje final del texto, tengamos presente otro dato que viene del contexto y que normalmente yo siempre señalo al inicio, pero en esta ocasión he preferido dejarlo para la conclusión. Quiero decir que la versión de Lucas, el relato de la multiplicación de los panes, es un episodio que forma parte de una serie. Es un episodio dentro de una secuencia narrativa. Y por eso para entender el particular hay que mirar el conjunto. Miremos qué pasó antes y qué viene después. Antes se ha contado en el relato que el rey Herodes Antipas se preguntaba por la identidad de Jesús. ¿Y quién es este? Y estaba inquieto por verlo personalmente. Esto en Lucas 9, 7 al 9. Después de la multiplicación de los panes, viene el relato de la confesión de fe de Pedro, versículos 18 al 20. Tenemos
un Herodes Antipas que trata de entender quién es Jesús. ¿Es un profeta? ¿Es Juan Bautista? No, pero no puede ser porque yo lo maté. ¿Quién será? Y lo quería ver. Pero luego vemos a un Pedro que confiesa la fe. Por lo tanto, se plantea de esta manera la búsqueda de la identidad de Jesús y de su reconocimiento como Mesías. Aunque Lucas no diga con precisión de qué manera Pedro llega a la confesión de fe en Jesús como Mesías, el marco de la multiplicación de los panes y la pregunta previa de Herodes Antipas nos sugiere que este relato de la multiplicación tiene un papel importante en el desarrollo narrativo y que por lo tanto debería llevarnos a descubrir quién es Jesús. Jesús es mucho más que Moisés, por cuya intercesión vino el pan, el maná en el desierto. Jesús es mucho más que Elías, que multiplicó 20 panes para 100. Jesús va mucho más lejos y este es el Mesías esperado. Por lo tanto, la multiplicación de los panes no es solamente la narrativa de la solución de un problema contingente. La gente tiene hambre, démosle comida. No, tiene un sentido mucho mayor. Apunta al reconocimiento de Jesús como el enviado del Padre, como el esperado que conduce la historia a su pleno cumplimiento en la plenitud de los tiempos. Y Jesús mismo se referirá a esto en la última cena, donde conectará la venida del reino de Dios con el banquete definitivo que comienza ahí en la cena eucarística. Les recomiendo leer Lucas 22, 16 al 18 y los versículos 29 al 30. Bueno, con esto he querido mostrar que este es un texto de orientación cristológica que nos lleva a descubrir quién es Jesús. Ante la Eucaristía descubrimos su maravillosa identidad. Pero también, ahora tengo que decirlo, hay una tarea eclesial y esta es la dimensión eclesiológica. El mismo Jesús que le ha extendido la realización de la misión de anunciar el reino con palabras y acciones de poder a sus apóstoles, así empezó el capítulo 9, versículos 1 al 6, misión que ellos han cumplido en obediencia a su mandato y que siguen cumpliendo en la historia. Vemos ahora cómo esta comunidad apostólica, por eso lo subrayé los 12, tiene otro aspecto en su misión: hacer llegar el alimento de Jesús, el alimento que es Jesús, a la comunidad presente y a las comunidades futuras. Por instrucción de los 12, por instrucción de Jesús, como acabamos de ver en la lectura del texto, ellos son los que organizan, los 12, a la muchedumbre en comunidades de mesa. Ellos son los que distribuyen el pan multiplicado, el pan dado por Jesús. Ellos son los que se encargan de los 12 canastos que seguirán alimentando a los otros. El mensaje es claro. Pero hay más. Lo anterior nos lleva finalmente a una consideración más profunda, la que nos da la orientación que podríamos denominar sacramental. Normalmente hablamos de multiplicación de los panes, un término que no aparece en el relato. En cambio, hay un término que sí aparece, que sí se dice, que Jesús partió el pan y los peces, versículo 16. Y sin negar que hay un milagro multiplicador, cosa que yo acepto plenamente, que no quede dudas, tengo que decir que la fuerza está en el compartir el pan por mano de Jesús y que este gesto es la fuente de alimento abundante para todos. La multiplicación de los panes anticipa los otros 2 episodios, prefigura los otros 2 episodios que vienen después. Uno antes de la muerte, la institución de la Eucaristía, y el otro después de la resurrección, la cena en Emaús. Como ya he mostrado, hay una línea que conecta estos 3 relatos, gracias a los verbos, los 4 verbos eucarísticos que son repetidos. Y uno de ellos es el que es retomado por los primeros cristianos como una forma de simplificación para referirse a la celebración
eucarística. Simplificación que no significa reducir, sino una forma de referirse al todo por la parte. La Iglesia le va a llamar desde los orígenes la fracción del pan. Hechos 2:42. Se quedaron con un verbo, uno de los 4. Los 3 episodios entonces conducen al mismo mensaje. Las multitudes, el mundo, tiene hambre del reino de Dios y de Jesús, el enviado del Padre en calidad de Mesías. Él lo encarna. Él sacia esta hambre con el compartir el alimento, con el partir su cuerpo, con su vida ofrecida para todos. La Eucaristía es Jesús, pan multiplicado para todos. Es Él en persona, hecho don en su vida entregada para la vida de la humanidad entera. Y es de esto que la Eucaristía es memorial. Este es el misterio eucarístico en su esencia, el misterio en su absoluta sencillez y en su inmensa grandeza. Pues bien, esta es la fiesta del cuerpo de Cristo ofrecido como pan multiplicado para todos, para todo un pueblo en camino pascual, en camino de Éxodo. Como el pan recibido en cada atardecer, Jesús Eucaristía es lo más cercano a nosotros para acogernos en su cuerpo que es la casa que recibe nuestros cansancios. El suyo es un rostro moldeado por el llanto y suavizado por la sonrisa. Él es sacramento de encuentros, lugar donde se expresa el corazón. Jesús nos da su cuerpo porque quiere que nuestra fe repose, no en conceptos, sino en una persona, en Él, que absorbe nuestras historias, nuestros sentimientos, nuestras heridas y también los pequeños gozos de cada día. Esto fue lo que Jesús hizo aquel atardecer y entrada la noche con aquella inmensa multitud que había ido a buscarlo cuando se dirigía a Betsaida. Cuando revirtió el verbo de los discípulos, el verbo despachar, despacha a esa gente, con el verbo dar. Den ustedes de comer. Su cuerpo hecho pan nos contagia de su verbo preferido, dar. Porque dar es ley de vida, el único camino a la felicidad que es de todos. El mismo Jesús se da en la Eucaristía. Y Él es quien dice a sus seguidores y misioneros de todos los tiempos, den ustedes. Una orden que atraviesa los siglos, que llega hasta mí y que resonará en el día del juicio. Tuve hambre y me dieron de comer. Dios que une nuestra salvación a un poquito de pan dado y que une la derrota de la historia al pan cuando es negado. Hay que subrayarlo. Jesús el Mesías se da a cada uno de nosotros y es alimento abundante para todos. Una vez que su cuerpo ha sido despedazado en la cruz, como amor hasta el extremo en el sufrimiento hecho servicio, se entrega a la Iglesia por mano apostólica a cada uno de nosotros, a todos los que buscamos, lo buscamos a Él y tratamos de seguirlo, a todos los que tenemos hambre y sed de su palabra y que deseamos compartir su vida. Y si es verdad que la dinámica del partir el pan y del compartir encuentra su cumplimiento en la celebración de la cena eucarística, en la Santísima Liturgia, entonces es verdad que es paradigma de nuestro compartir del alimento material, el pan de cada día. La Eucaristía es el banquete del cielo, la mesa del cuerpo y la sangre del Señor, el memorial del supremo sacrificio. Pero también quiere ser un magisterio para nuestras mesas cotidianas, donde el alimento es abundante, pero no siempre compartido con los que tienen hambre y carecen de recursos. Con el compartir de los panes y de los peces a la gran multitud, Jesús inauguró en el mundo un nuevo espacio relacional. Jesús rompió el esquema inhumano del comer el pan solos hasta saciarnos solos para sustituirlo
con el saciarnos cuando damos a los demás, como lo hizo Él. Esta es la nueva dinámica que brota de la Eucaristía, la de la fraternidad en la solidaridad y en el compartir con quien más nos necesita. Don que llena el corazón, en primer lugar, a quien da. Partir el pan y compartirlo es relativamente sencillo, pero podría ser nada más que un gesto filantrópico, dar y ya. Pero no, con Jesús es diferente, completamente diferente. Se trata de acompañar el milagro con el don de la propia vida. Esta es la novedad que se revela en el gesto de Jesús. Esa fue la bella sorpresa de aquella noche de la multiplicación que se repite luego en la última cena y que se cumple cuando lo hace consigo mismo en lo alto de la cruz y que llega a cada uno de nosotros domingo tras domingo en cada celebración cuando el resucitado vuelve a partir con nosotros el pan. Este es el don que se hace presente en cada Eucaristía. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.